Hola a todos y bienvenidos al Baúl de los Profes. En este cuarto vídeo, en esta cuarta sesión, vamos a ver dos funciones de una manera muy rápida, muy sencillita, y es calcular, aprovechando la tabla que teníamos ya de nuestras notas de clase, vamos a que Excel nos detecte cuál es la nota máxima, cuál es la nota mínima de clase, y bueno, recordaremos de nuevo cómo hacer ese promedio. ¿Sí? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para la primera de nuestras celdas vamos a querer ver cuál es la nota máxima y vamos a utilizar esa nota final de redondeo y es tan sencillo como introducir en la barra de fórmulas la función max, ¿de acuerdo? Esto nos va a devolver el valor máximo de una lista de valores. Incluimos el paréntesis y ya nos empieza a decir que incluíamos como siempre los números, número por número, o en nuestro caso el rango de celdas. Muy bien, tenemos nuestro rango de celdas, cerramos el paréntesis y ya sabemos que nuestra nota máxima es un 10. Si lo comprobamos vemos que además es el único 10 que tenemos en nuestra columna de notas finales. Para la nota mínima exactamente igual, pero con la función min. Dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Seleccionamos min, seleccionamos nuestro rango de valores y tenemos que es un 4. Si comprobamos, nuestro 4, y además es el único de la lista, es la nota mínima de la clase. Por último, el promedio de la clase, obtendríamos de nuevo la función promedio y seleccionamos el rango de las notas finales y nos da que la nota media de la clase es un 707. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí la sesión número 4, nota máxima, nota mínima, y ya sabemos un poquito más de Excel. Por supuesto, os espero en próximos vídeos.